Buenos días, estimada comunidad. Sean bienvenidos a la sesión 130 del año 31 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB IPN Seminario de los Jueves. Aprende todo lo necesario para que tu vida sea más feliz. Pitágoras. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Marcel David Pochulú, quien impartirá la conferencia titulada Determinación de un marco epistémico y didáctico de referencia para la enseñanza del cálculo en una carrera no matemática. Marcel David Pochulú es profesor titular regular de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, en el profesorado en matemáticas y en la licenciatura en Ciencias de la Educación, y en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María, en la licenciatura en Administración Rural. Profesor de posgrado en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de San Juan, Universidad Nacional de Catamarca, Universidad Antonio Nariño, Bogotá, Colombia, y Universidad Nacional de Villa María. Es profesor de Matemática, Física y Cosmografía y licenciado en Pedagogía de la Matemática, magíster en Docencia Universitaria y doctor en Didáctica de la Matemática. Cuenta con estancias postdoctorales en Didáctica de la Matemática, Universidad de Granada y Universidad de Barcelona, España. Miembro asociado del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAM, y de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Educación Matemática, SOAREM. Ha dirigido diversos proyectos de investigación en educación matemática y cuenta con numerosos artículos y presentaciones en congresos nacionales e internacionales, así como libros compilados y escritos sobre enseñanza y aprendizaje de la matemática. Ha diseñado y coordinado seminarios virtuales y presenciales sobre enseñanza de las ciencias exactas y naturales, y dirige tesis de licenciatura, maestría y doctorado en educación matemática. Dejamos con ustedes al doctor Marcel David Pochulú. Paso aquí a mi presentación. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a Ricardo y a Daniela por esta oportunidad, por permitirme estar esta estancia académica aquí en CIMBESTAB. Bueno, lo que les quería contar hoy, pongo algunas así palabras claves cuando he elegido una de las cosas que a lo mejor uno se puede equivocar de qué cosa compartir con ustedes. Si bien yo trabajo en formación de profesores, tomé este tema así en particular. Cuando hago referencia a una carrera no matemática, voy a hacer una aclaración porque me lo preguntaba Ricardo estos días. Le llamo carreras no matemáticas cuando uno tiene que enseñar en una carrera donde no va a ser un profesor o un licenciado en matemáticas, sino un técnico en administración, un licenciado en administración, un técnico agropecuario, alguien que no se va a dedicar a matemática, fundamentalmente con eso. Entonces, el recorrido que les propongo en este tiempo que vamos a compartir, contarles un poco el contexto y la problemática. El contexto es, les quiero contar dónde trabajo, cuáles son los proyectos que nosotros estamos trabajando, cuáles son algunos proyectos derivados, y de todos ellos uno toma algunas ideas que es la que quiero compartir, y cómo surgió esa problemática en particular, fundamentalmente para quienes a veces están definiendo proyectos de investigación. Bueno, quería comentarles cómo nació esta problemática, algunos estudios realizados de una manera muy sucinta que estaría contando cómo determinamos estos marcos, relatar una experiencia en particular como para hacer algo muy concreto, qué fue lo que hicimos, y bueno, unas reflexiones finales, más preguntas y consultas por parte de ustedes. Pertenezco a un grupo de investigación que pertenece a la Universidad Nacional de Villa María. La ciudad de Villa María está en Argentina, está ubicada justo al centro de Argentina. Si uno busca así el centro geográfico, más o menos allí se encuentra, es una ciudad de unos 90.000 habitantes.
Ese grupo de investigación somos muchas personas, ¿no? Somos más de 40, en realidad es un programa. Y tenemos una particularidad que en el grupo, cuando estamos trabajando, allí por ejemplo la foto es solo representativa, somos los directores de proyectos que están dentro de ese programa. Lo bonito de ese grupo para mí es que es un grupo multidisciplinario. Le llamo multidisciplinario porque cada uno tiene orientas investigaciones en diferentes áreas, entonces están personas del área de ciencias de la educación, de lengua y literatura, de inglés, de tecnología, de física, de matemática, de química, y entonces eso se vuelve muy rico en el sentido de que compartimos conversación y entonces uno aprende de determinadas miradas de qué pasa en otras áreas. En particular, en matemática educativa, tenemos un proyecto que es, le llamamos así, configuraciones didácticas en matemática, estrategias de enseñanza y aprendizaje que promueven la comprensión. Y les quiero contar también desde qué marcos me muevo, porque a veces uno puede escucharme y uno, si ve alguna presentación por allí, me puede encasillar en una determinada línea teórica y en realidad soy partidario de trabajar múltiples líneas teóricas. Ese proyecto en particular se enmarca, como lo trabajamos en GIDET, desde el marco de enseñanza para la comprensión de David Perkins. Entonces, desde allí está pensado allí este proyecto. Y está enlazado con otro proyecto de la Universidad de Barcelona, en el cual participo, que es uso del Lesson Study y la noción de idoneidad didáctica para el desarrollo de la competencia en análisis e intervención didáctica en la formación de profesores de matemáticas. Y sí, ese tiene un tinte particular que es enfoque ontológico semiótico. Y participo, soy codirector de uno de los proyectos de investigación junto con la doctora Mabel Rodríguez en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Esto está Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano, o sea, está en esa zona, allí donde trabajamos en posgrado. Y el proyecto llamamos conocimiento especializado del profesor, puesto en juego al diseñar cursos de matemática bajo condicionamientos didácticos matemáticos dados. Si uno mira algunas palabras claves, toda la cuestión de conocimiento especializado del profesor, trabajamos con todo lo que es Deborah Boll, Schulman y seguidores, ¿no? Y sobre esto voy a tomar algunas cuestiones porque esto ha sido una preocupación para nosotros, la idea de diseñar cursos de matemática bajo condicionamientos didácticos matemáticos dados. Y ese es el contexto, es la problemática que les quiero contar y dónde surge todo esto, ¿no? Sí les quiero contar, si bien voy a contar la problemática, es cuáles son algunos de los proyectos que surgieron de esa problemática. Voy a poner primero cuáles son los proyectos y después les cuento las problemáticas. Uno de los proyectos fue proceso de significación para algunos símbolos matemáticos en estudiantes universitarios. Fundamentalmente lo que nos preocupaba es en carreras de ingeniería, que en determinadas universidades se impone que los estudiantes aprendan de entrada lenguajes, o sea, toda la cuestión de símbolos en matemática, y uno dice, desde la escuela secundaria no están formados desde esa manera, y es una imposición que ha puesto la facultad, y es difícil cambiar eso, entonces de allí surgió desde ese proyecto. Este es otro que es significados institucionales atribuidos al cálculo diferencial integral en una variable, pero para ingeniería química. Ya les voy a contar al respecto por qué surge todas estas problemáticas que tienen así un hilo en común. Este es otro que es indicadores referenciales asociados a la enseñanza y el aprendizaje del cálculo diferencial integral en una variable para el desarrollo de competencias en ingeniería electrónica. La comprensión de la matemática cuando los estudiantes aprenden en contextos interdisciplinarios y mediados por TIC. Marco epistémico y didáctico de referencia para la enseñanza del cálculo diferencial integral en una variable en la carrera de contador público. Y aquí soy codirector porque la directora es Daniela Reyes. Mira, o sea, como para que vean que uno tiene ahí diferentes miradas. No es que me encasillo en una línea teórica en particular, sino que mi interés, y casualmente es esta así mi misión aquí, trabajar con la gente del CIMBESTAT por la socioepistemología. Y un último proyecto, como sobre esto voy a relatar algunas cuestiones, la comprensión de objetos matemáticos del álgebra matricial cuando los estudiantes trabajan en casos como un recurso didáctico del profesor. Algunos puntos de partida donde empieza toda esta problemática. En Argentina tenemos las pruebas nacionales, que son las pruebas Aprender, y más las pruebas PISA, que podríamos tener
puntos a favor, puntos en contra, me opongo a las pruebas nacionales o no me opongo, pero uno tiene que mirarlo de otra manera. Me ofrecen alguna información y esa información uno la tiene que usar. En particular, uno sabe que, les voy a contar así algo muy breve, y muy sintético de lo que ocurrió así en Argentina. Esto en las evaluaciones PISA, por ejemplo, cuando aparece esto que uno lo puede encontrar del 2017, porcentaje de alumnos que se sienten felices en la escuela contra puntuación media en matemática, ahí está Argentina. Está ubicado entre este bloque, que sería el grupo de estudiantes que se sienten poco felices dentro de la escuela y tienen baja puntuación dentro de matemática. En particular, el Ministerio de Educación de la Nación le llamó la atención un método en particular, que fue método Singapur. Se intentó hacer algo al respecto. ¿Por qué llamaba la atención método Singapur? Y bueno, se encontraba entre porcentajes de alumnos que se sienten felices en la escuela y que tenían altas puntuaciones dentro de matemática. Entonces, decíamos, esto había que hacer algo dentro de la enseñanza de la matemática, tanto en primaria como en secundaria y hasta la universidad, ¿no? Así aparecieron, todo lo que va a aparecer ahora van a ser unas cuestiones de mucho texto, pero la idea no es leer, sino que es solo imágenes representativas, sino a lo sumo les voy a decir qué cosas en particular. Esto aparecía ya por el 2018, sobre lo que pasaba en las evaluaciones Aprender, y una de las cuestiones que se veía, casi por comparación con el método de Singapur, que una tendencia que teníamos los profesores es enseñar cada vez más. Creo que si nos preguntaban a los profesores si nos alcanzaba la cantidad de horas de matemática asignadas a nuestros cursos, todos los profesores decimos, no, yo necesitaría mayor cantidad de horas. Y esto se contraponía con lo que aparecía en Singapur, porque Singapur, cuando uno empieza a mirar cuántas horas de matemática tienen los estudiantes, tienen menos horas que las que tenían los estudiantes en Argentina. Y sin embargo, tenían mejores resultados que los estudiantes de Argentina. O sea, no era una cuestión de ampliemos la cantidad de horas, sino que mejoremos algunas cuestiones de procesos de enseñanza y aprendizaje. Una cuestión que apareció, bueno, esto todo apareció en ese momento, hacia agosto de 2018, el método de Singapur. Lo que quiero rescatar de acá es que había una cuestión que se marcaba, que se lo miraba también por método de Singapur, la idea de esta pedagogía que propone conexiones con otras disciplinas escolares, pero también con la vida cotidiana. Esto estaba así muy marcado dentro de Argentina, por eso sale un plan nacional que es aprender matemática, se arma un marco nacional para la mejora del aprendizaje en matemática para primaria y para secundaria, y ese marco, eso no es para leer, sino que ese marco sí se planteaba algunas preguntas, ¿qué matemática aprender hoy? Y se hablaba de aplicaciones a situaciones cotidianas. Y bueno, aparece un detalle que a veces uno se preocupa como profesor, porque a veces dan detalles, decir, bueno, comprender si es conveniente una oferta o promoción de venta de un producto, pero no era solo la actividad simple, sino uno dice, ¿cómo esto lo llevo al aula? Y esto lo trabajo. Y se definieron tanto para primaria como secundaria algunas cuestiones centrales, esta idea de menos es más, definir algunos contenidos prioritarios, mejorar el aprendizaje, la idea de una matemática más interdisciplinaria, real y atractiva, la transición entre los niveles, donde va a estar el nivel superior, y después allí aparecen la idea de, bueno, formar la capacitación a nivel nacional, que quienes estuvieron en el seminario del día lunes ya escucharon a Daniela al respecto, porque ahí aparece Daniela y Ricardo en toda esta capacitación. Y toda la idea de esta matemática para la vida, que son los documentos que están pasando en este momento. Esto transita todo primaria y secundaria en Argentina. Se tomaron algunos indicadores de progresión de los aprendizajes prioritarios, o sea, se definieron aprendizajes prioritarios para primaria y secundaria, y aparece, eso no es para leer tampoco, aparece, si uno mira, hay una cuestión que a nosotros sí nos preocupaba, que esto aparece también en el nivel superior, amplío uno de ellos, aparece en cada uno de estos, tanto para séptimo, primero, segundo, ciclo orientado, la idea de modelizar, o sea, la idea de trabajar con modelización. Esto está muy fuerte, marcado en los documentos, y ahora los quiero llevar hacia el nivel universitario y la formación de profesores, y van a ver que esta cuestión se mantiene, y ahí empieza a aparecer nuestra preocupación.
La enseñanza en la universidad, en el caso de Argentina, tuvo grandes crisis, y la Secretaría de Políticas Universitarias, que es la que legisla todas las universidades, convocó para el año que viene, pero comienza a regir ahora, a un proyecto que las universidades presentaran. Se llamó Logros EMA. Logros EMA es enseñanza de la matemática. Lograr logros en la enseñanza de la matemática con un subsidio de, como para que tengan así idea, de $1.000.000 mexicanos. Es más o menos el equivalente, pues son los 3 millones de pesos en Argentina, algunas universidades, hasta los 2 millones de pesos mexicanos para algunas otras universidades, para que las universidades se miraran a sí mismos cuáles eran sus problemáticas y mejoraran, tuvieran logros en la enseñanza de la matemática. Voy a colocar algunas frases que aparecen en esa convocatoria porque son claves en esta decisión. Por ejemplo, voy a mirar pedacitos de lo que apareció de la convocatoria, que está ahora porque recientemente dieron los resultados de las universidades, cuáles van a ser subsidiados estos proyectos. Habla sobre que la permanencia de propuestas originadas para el contexto del siglo XX es probable que sirvan de poco para los ciudadanos del siglo XXI. Se habla también que es necesario repensar la enseñanza de la matemática como parte de una alfabetización contextualizada de los estudiantes de diferentes disciplinas, y nos hablan de que el desarrollo de competencias, y que esto es un proceso que va desde lo factual concreto a lo simbólico abstracto. Esto es mi lectura, lo han tomado así parte de las cuestiones del método de Singapur, que tenía esta noción así en particular, y mencionan que resulta determinante para alcanzar logros en la formación de carreras universitarias. Esto significaba empezar a mirarse cómo se estaban formando en la universidad. Esto fue fuerte, viene de hace años. Esto es en las carreras de ingeniería, en nuestro caso se llama CONFEDI, que es el Consejo de Decanos de las Facultades de Ingeniería. Hacia el 2014 definieron que la formación de ingenieros debía ser en términos de competencias. Y sacaron un libro, recién hacia el año 2018, para 25 carreras de ingeniería. Se les definieron cuáles eran las competencias y se frenaron o se detuvieron las evaluaciones a nivel nacional de las carreras de ingeniería para que los profesores se adecúen a estos formatos. Eso significaba, voy a colocar algunas cuestiones. Resalto algunas cuestiones que están así en rojo como cuestiones centrales. Que la formación de profesionales está basada en enseñanza, o sea, había ese antiguo paradigma de la formación de profesionales basado en enseñanza como simple esquema de transferencia de conocimientos que el alumno oportunamente sabrá abstraer, articular y aplicar eficazmente, ha ido perdiendo espacio en la realidad actual. Menciona que hay que trabajar con formar a un ingeniero desde el eje de la profesión y lo que el ingeniero efectivamente debe ser capaz de hacer en los diferentes ámbitos. Eso significaba que desde matemática misma tengo que estar pensando cuáles van a ser esas competencias que va a tener el ingeniero, y entonces las debería trabajar dentro de la clase de matemática. Estos son la cuestión de condicionamientos iniciales que a nosotros nos están teniendo, o que nos están dando. Piensen en un contexto, lo voy a decir así no peyorativamente. Un ingeniero que viene formando a ingenieros, que viene con una matemática estructuralista y formalista, y ahora en este momento les dicen, no, usted no tiene que trabajar más con una matemática formalista, estructuralista, usted tiene que pensar que tiene que formar un ingeniero, mire las competencias que va a formar este ingeniero, y entonces ahora empieza a mirar su clase y cambie su clase. Les voy a poner algunos ejemplos de esto, cómo genera gran dificultad dentro de las universidades. El CONFEDI, que es el que nuclea todas las carreras de ingeniería, sacó una convocatoria para la presentación de un libro, Enfoque por competencias en ciencias básicas, y puso ejemplos. ¿Qué serían ejemplos? Ejemplos de cómo sería adecuado estar enseñando algunos contenidos matemáticos centrales. Uno de los ejemplos es este, está tomado esa convocatoria. Yo todo lo recorto, es mucho más largo toda la explicación. Viene método tradicional de enseñanza de la transformada de Laplace. Y entonces aparece así todo un detalle de una matemática estructuralista formalista. Dicen, no, usted no tiene que estar enseñando de esta manera, sino que usted debería ser, este es el método alternativo. Viene más la explicación, yo solo tomé una imagen nada más de esto. Se parte de una pregunta, por ejemplo,
¿Cómo podemos modelizar? Y ahí vuelve a la universidad la idea de modelizar, que está tomando primaria y secundaria. ¿Cómo podemos modelizar y resolver el funcionamiento de la suspensión de un auto? Y entonces comienza a relatar que a través de ese proceso emerge todo lo que es transformada de Laplace. Solo imaginen el ingeniero que hace así 30 años que está dando una matemática formalista y ahora le dicen, usted no tiene que dar esa matemática formalista, empiece a repensar, y esto lo va a pensar en una ingeniería mecánica, por ejemplo, no la va a trabajar esto en una ingeniería química. Para el ingeniero químico usted va a tener que pensar otra cosa. Les cuento algunos detalles más. Esto no pasa solo en las ingenierías. Voy a irme a mi provincia. Las tecnicaturas, las provincias tienen institutos de formación técnica y se forman técnicos. En particular en la provincia de Córdoba, la formación de técnicos se dividen en grandes áreas. Las materias que tienen, espacios curriculares como se denominan allí, y matemática está en la formación general. Pero hay un mandato muy fuerte que lo que uno tiene que hacer es prácticas formativas que apunten a las prácticas profesionales. En particular, les cuento qué se pide en esos condicionamientos. En este momento es, para el año 2019, que cada una de las materias que formaban la tecnicatura realizara 2 prácticas formativas que apuntaran a la práctica profesional. ¿Cómo sería esto? Si yo estoy enseñando en una tecnicatura en administración, tendría que ver el perfil profesional del técnico en administración y ver qué es lo que le permite hacer a un técnico en administración. Entonces uno empieza a mirar, bueno, va a operar la registración contable, va a operar la comercialización y el marketing, va a operar la producción. Entonces uno tiene que definir, trabajar al menos con 2 aspectos del perfil, con una práctica en matemática que apunte a ese perfil. Pero eso en todas las disciplinas. ¿Creen que eso es fácil? No, no es fácil, porque a veces el profesor viene dando, yo estoy dando álgebra y ahora, ¿cómo hago? Que me pide que el técnico tiene que estar analizando la producción. ¿Y yo qué hago desde álgebra? No sé qué hacer. Entonces te dicen, no, usted tiene que trabajar, hacer una propuesta y que sea pública. A los alumnos usted le tiene que decir, aquí, con esta actividad, vamos a estar trabajando este aspecto de la profesión. Y luego nos piden una malla curricular. ¿Qué es esta malla curricular? Que cada una de las materias marque cuáles son los aspectos del perfil que tomaron. Cuando uno mira toda la malla de todas las materias, ¿qué debería ocurrir? Si se establecieron 7 cuestiones básicas que deben hacer con el perfil, estas materias deben abarcar esos 7 aspectos. No vaya a ser cosas que a lo mejor del 1 al 7 hacen el 1 al 2, el 1 al 3, el 2 al 3, el 1 al 3. Uno dice, no, usted está sesgando, no lo está formando para estas 7 competencias básicas que se les definen. Estos son los requisitos especiales que nosotros decimos, ahora hay que diseñar y pensar una matemática para estos contextos. Les quiero contar una problemática, miren esto acá, porque con esto les quiero contar una experiencia de lo que ocurrió en una carrera que se da en la Universidad Tecnológica Nacional. La Universidad Tecnológica Nacional en Argentina es una de las universidades que está distribuida en todo el país, tiene 30 regionales, o sea, 30 sedes, y se forma básicamente ingenieros. O sea, la Universidad Tecnológica Nacional forma ingenieros en todas las áreas. En el año 1995 decide abrir una carrera que fue la licenciatura en Administración Rural. La abrieron 7 regionales del país. ¿Cómo se armó el plan de estudio? Un plan de estudio de 4 años, y como tenían que tener matemáticas, ¿qué decidieron? Bueno, vamos a hacer que matemáticas cursen con ingeniería. O sea, el licenciado en Administración Rural tenía que cursar matemáticas en la ingeniería. O sea, cursaba álgebra y geometría analítica, análisis matemático 1 y 2 dentro de la ingeniería. ¿Qué ocurrió? Al poco tiempo esto generó problemas. ¿Por qué generó problemas? Las matemáticas se convirtieron en el puente roto de la carrera. ¿En qué sentido puente roto de la carrera? Los alumnos no se recibían o desertaban debido a las matemáticas que estaban dentro de ingeniería. Hacia el año 2003 se hace una ordenanza para intentar modificar el modo en que estaban trabajando los profesores. Se esperaba, esto dice la ordenanza, se espera que el alumno se forme en el cálculo diferencial, en una variable. Yo tomé cálculo diferencial, pero también está en álgebra, en cada uno de ellos, dado que mi recorte va a estar mirado en el cálculo.
y centren en su utilización práctica para la resolución de problemas propios de la carrera. Y después menciona que uno de los fines más importantes de la teoría matemática es construir modelos que describan el mundo real, y cuenta lo que es la idea de modelizar y trabajar en matemática, diciendo, bueno, con esta ordenanza vamos a mejorar la enseñanza de la matemática en esta carrera. ¿Qué se hizo a partir de ese momento? Se separaron las matemáticas, ya no se cursaban más en ingeniería, sino que se cursaban estrictamente para el licenciado en administración rural. Pero solo duplicaron el trabajo del profesor. ¿Por qué duplicaba el trabajo? El ingeniero daba clases acá para la ingeniería química y daba el mismo curso, de nuevo, pero solamente para los licenciados en administración rural. Esto no mejoró y llevó a una crisis de nuevo dentro de toda la carrera y una preocupación por la Universidad Tecnológica Nacional, por la enseñanza de las matemáticas que estaban teniendo en estas carreras y la dificultad. Les cuento algo más. Hacia el 2015, como esto estaba ya muy problemático, los coordinadores de las 7 regionales hicieron un estudio particular. Colocaron en una tabla, una planilla de cálculo, todos los contenidos de matemática, aquí, por ejemplo, estos son de análisis, lo que aparecían en los programas de análisis de ese momento, o sea, producto cartesiano, relaciones binarias, las funciones, conjunto de puntos, números reales, cotas, valor absoluto, detallaron y luego pusieron aquí, en las columnas, todas las materias de las carreras, de las 7 regionales, y le pidieron a los profesores que puntuaran con 0 si el contenido no lo aplicaban nunca, con 1 si podía aplicar, si 2 aplicaba, si 3 era imprescindible. ¿Qué creen que ocurrió? La matriz nula quedó. O sea, quedó la matriz nula, en el sentido de que todos los profesores lo que colocaban es esto: no aplica ninguna de las disciplinas. En consecuencia, miren lo que fue fuerte en ese momento. Esto fue a principios del 2015, y hacia agosto del 2015 se hace un congreso, ellos lo hacen cada 2 años, se llama Quinto Congreso de la Licenciatura en Administración Rural. Esto se realizó en una de las UTN, donde se reúnen todos los profesores, los coordinadores, los alumnos, los egresados, y sacaron una conclusión. ¿Saben cuál era la conclusión que sacó en ese momento? Que debía quitarse matemática de la carrera, porque en realidad no les servía, culpa de matemática, nadie se recibía. Pararon en ese momento, se detuvieron los concursos de profesores, que había concursos de profesor en ese momento, diciendo, bueno, si vamos a cambiar el plan de estudio y vamos a quitar, no era que no era necesaria la matemática, veían que durante tantos años no habían logrado que los profesores hicieran un cambio que sirviera. Entonces dijeron, bueno, si no logramos en tantos años que esto sirva, en consecuencia es preferible poner tijera y cortar aquí. Hacia el año 2016 se convocaron a todos los profesores de las matemáticas para que realizaran acuerdos. Estos acuerdos fueron sobre temas y enfoques metodológicos realizados por los profesores. Esto se realizó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y saben lo que ocurrió? Lo que sugerían los profesores es que era lógico que no tuvieran aplicaciones en que había aparecido tantos ceros. Lo que necesitaban era colocar cálculo 2 y álgebra superior, porque entonces ahora iban a tener utilidad el análisis en una variable y iba a tener, o sea, era agregar mayor cantidad de matemática. Eso no iba a resolver el caso, porque el problema era que la matemática que se estaba dando no les estaba siendo útil, y la sugerencia que hacían los profesores era ampliar la cantidad de matemáticas y ver matemática a nivel superior. ¿Cuál era el gran problema? Y todo el problema está de fondo es formar profesionales de un modo distinto al que fui formado. O sea, estoy siendo ingeniero, me formé de una determinada manera y ahora me piden que forme a ingenieros o a otras carreras de una manera diferente a la que fui formado. ¿Cuál es el gran peligro que nosotros vemos? Es una metáfora que es la estrategia de la conquista, en el sentido que esto ustedes lo habrán visto con inmigrantes digitales y nativos digitales, esta idea que de donde uno viene se siente mucho más seguro y entonces trata de llevar de donde uno viene, impartir lo mismo, ¿no? Pasa con el inmigrante digital cuando llega a un aula con los nativos digitales. El inmigrante digital se va a sentir mucho más cómodo desde donde viene. Uno dice, no, sin computadoras se pensaba mejor, se razonaba mejor de esta manera, entonces cambiemos. Acá los profesores lo mismo. El modo en que nosotros aprendimos matemáticas es mejor que el modo que me están diciendo que debo estar enseñando. Y aparece un gran desafío, y a mí me gustó siempre una frase que leí de
de Daniela y de Ricardo, cuando se hacen esta pregunta, ¿cómo podrían los docentes, esos colores lo coloco yo, no lo tienen ellos en el texto, cómo podrían los docentes cuestionarse el conocimiento matemático escolar si en la mayoría de sus acercamientos la matemática fue presentada como un cúmulo de conceptos que están dados, ¿no? Ellos dan unas respuestas con respecto a esto, pero en el fondo era esa nuestra pregunta. Bueno, en la búsqueda de algunos marcos de referencia me voy a centrar en alguna de las carreras en particular. Algunas cuestiones metodológicas, muy simples, quiero ahí contar al respecto. Lo trabajamos desde un marco en particular, y en este marco es desde el enfoque ontológico semiótico. Entonces nos interesó por la idea de nociones de significados institucionales. Esto va a ser así muy breve, porque no es la idea de dar un completo así un marco. Estos significados institucionales, que no son nada más que prácticas operativas y discursivas que están dentro de la clase de matemática, uno lo puede diferenciar en diferentes niveles. Por un lado, uno puede tener ese referencial con respecto a un objeto matemático, analizar cuál es el que pretende el profesor dar, o sea, dentro de todo ese referencial el profesor hace una selección de todos ellos y esto es lo que propone para la clase. Dentro de lo pretendido, que uno lo podría ver en una planificación, en realidad implementa algunas cosas que pueden estar o no corresponderse con ese pretendido y finalmente evalúa algo de todo ese significado. Esto es un poco mucho más complejo porque en realidad lo que uno tendría que estar viendo serían los significados personales que son de los estudiantes, este conjunto de prácticas que uno le va a llamar el conjunto global, lo que logran en general los alumnos, lo que declaran, que es lo que puedo ver a través de las evaluaciones, lo que logran en una etapa inicial y final, y uno podría analizar ahí un detalle mucho más fino de cómo se puede mirar esto. Lo que sí hicimos fue, por un lado, determinar estos significados institucionales de referencia. Esto lo estamos haciendo para cada una de las carreras. ¿Qué miramos? Por un lado, rastreamos en la propia historia de la matemática, mirar esto, a ver, bueno, ¿qué pasó con este saber matemático en diferentes épocas? ¿Qué pasó con el cálculo en particular? Miramos. Vemos también toda la idea de los papers que hay al respecto, que hay muchos en este momento, entonces uno puede mirar lo que está ocurriendo, pero esto todavía nos sigue siendo insuficiente. Y lo que hicimos fue, ¿qué hacen en los trabajos finales de cada una de las carreras? Entonces o las diferentes asignaturas o materias que tienen los estudiantes, empezar a mirar, a ver cómo trabajan con la matemática allí, cómo la recuperan. Y algo que se nos volvió bien interesante es hacer entrevistas con los que son egresados de una carrera en particular. O sea, si estoy trabajando con un ingeniero químico, comienzo a trabajar, a ver, esto me establece un ingeniero químico, estas son sus competencias, ¿qué es lo que está haciendo el ingeniero químico que trabaja a lo mejor con... No necesariamente trabaja con todos los aspectos de su perfil, sino uno va buscando todos, hasta barrar con todos ellos, cómo trabaja en matemática, qué herramientas usa y cómo las está necesitando. Y luego mirábamos en las clases, y para las clases mirábamos qué planificaban los profesores, qué hacían dentro de sus clases y qué evaluaban. Porque esto nos daba así todo un panorama y entonces uno decía, bueno, ¿cómo podemos ofrecer? No es que le estamos diciendo, no queremos que trabajes así, sino es cómo mejorar, porque sabemos que estos procesos son graduales, entonces, ¿cómo podríamos mejorar lentamente y que el profesor esté convencido de lo que está haciendo? Me voy a meter aquí un detallito de mirar algunas cosas, son algunas diapositivas nada más, de qué cosas veíamos y contrastarlo con lo que pasaba en los campos profesionales. Por ejemplo, ¿qué veíamos que se priorizaba? Y sí, casi lo que se priorizaba era en términos de contenidos. En todas las cosas que uno podía mirar, que puede trabajar dentro de la clase, el foco estaba puesto y la preocupación de los profesores en términos de los contenidos matemáticos. Veíamos cosas de este tipo. Esto es en una ingeniería química, por ejemplo. El profesor trabaja en análisis y muy preocupado por ecuación de la recta tangente, ecuación de la recta normal, habitualmente con funciones no muy amigables para que uno ponga en juego muchas técnicas de derivación y para encontrar cuál es la recta tangente y la recta normal. Sin embargo, cuando mirábamos también las prácticas que hacían en esta misma carrera, pasaban estos trabajos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en realidad lo que están colocando son diferentes concentraciones de dos compuestos y a diferentes concentraciones ver cómo reaccionaban, y lo que ellos logran tener es un grupo de rectas tangentes o rectas secantes, y lo que necesitan es cuál es la curva cuyas rectas secantes o rectas tangentes son esas.
Es casi el proceso inverso de lo que estaba en la clase de matemáticas, que es, dada la función, le trazo una recta tangente. Acá es, yo tengo tangentes y quiero cuál es la función. Este otro proceso es, veíamos los profesores muy preocupados en hacer, no lo digo con crítica y peyorativamente, sino lo hago en tono de qué es lo que ocurre. Muy preocupados por hacer un análisis muy minucioso de una función, un análisis matemático pensando, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde crece? ¿Dónde tiene máximo, mínimo, concavidad, convexidad? Y cuando veíamos en carreras, esto es una ingeniería agronómica, por ejemplo, relato básicamente cuál era lo que pasaba acá en estos trabajos finales. En esos trabajos finales hacen un análisis de cría de ganado, que hay un proceso biológico interesante, que si en este caso, una raza particular, que son los Aberdeen Angus, uno los tiene durante un periodo con una restricción alimentaria, luego, después, previo a venderlos en el último tiempo, uno los deja comer libremente, ad libitum, que se llama en la jerga de ellos, logran tener una mejor eficiencia de conversión. Es un proceso biológico que uno está estudiado en la biología, lo vamos a hacer así mucho más simple como para entenderlo. Vieron que hay veces uno puede tener una fiesta el sábado, por ejemplo, y entonces uno dice, no voy a comer durante toda la semana para el sábado comer libremente. Bueno, sepan ustedes que eso ustedes van a tener una mejor eficiencia de conversión. ¿Qué es una mejor eficiencia de conversión? Todo lo que consuman va a ser ante una persona que haya consumido lo mismo ese día, pero no estuvo con una restricción alimentaria durante toda la semana, ustedes van a tener mejor adherencia de grasas y de carne porque es un proceso biológico. Cuando veíamos esos trabajos de los estudiantes y veíamos las gráficas que hacían, siendo que habían pasado por análisis matemático, decimos, pero ¿por qué hacían unas gráficas tan lamentables? Digo, lamentables porque cuando uno miraba esas representaciones gráficas de estos procesos, veíamos que en realidad el crecimiento normal se podía ajustar con una curva logística, los crecimientos con restricciones más o menos son crecimientos lineales y definidos en la función en secciones, y luego acá la idea de crecimiento compensatorio es que, bueno, aquí viene alguien ganando menor peso, pero luego lo compensa a largo y termina casi con el peso que tenía inicialmente, pero en términos económicos le significa a alguien que está dedicado a la comercialización rentabilidad, porque le dio mucho menor cantidad de alimentos y logró el mismo peso que si los dejaba comer libremente. ¿Qué veíamos? Esto es en una ingeniería en alimentos. Trabajaban, por ejemplo, saporificación en un reactor y trabajan con grandes bases de datos, y estas bases de datos... Ay, ¿por qué? Ahí está. Bueno, trabajan con bases de datos, vemos todas las cuestiones, los componentes matemáticas que están de fondos, algunos determinados ajustes que hacen con trabajos más de análisis numérico. Entonces, veíamos esto, así una simplificación extrema y que la pueden criticar libremente. Que en el mundo profesional, mucho parte de registros verbales y tabulares, o sea, muchas experiencias que se documentan a través de tabla. Posteriormente hay alguna representación de lo que está aconteciendo con este fenómeno, y finalmente algún registro analítico, o sea, alguna fórmula, algo que me permita pronosticar qué está ocurriendo. Mientras que en la clase de matemática veíamos que teníamos un sistema inverso. Lo que aparecía como registro verbal y analítico era alguna función. El profesor, preocupado por hacer casi manualmente un análisis muy exhaustivo de toda esa gráfica de la función, a lo sumo agregábamos una tabla para mejorar el dibujo, y lo último que ofrecíamos era un dibujo más o menos aceptable de esa gráfica. Uno podría preguntarse, ¿está mal este modo de enseñar las matemáticas? Yo no creo que esté mal, porque uno desea que las personas aprendan matemática, que es una disciplina. Pero considero que no debe ser lo único que debe estar dentro de la clase de matemática. O sea, limitar toda la enseñanza de la matemática solamente a la cuestión estructuralista y formalista, y me pierdo que los estudiantes se va a producir esto, una gran brecha entre lo que ocurre en el mundo profesional y en la clase de matemática, porque ellos no van a ser matemáticos, necesitan usar las herramientas en un mundo profesional y ser competentes en ese mundo profesional. Entonces ahora sí les cuento un relato de experiencia como para ir cerrando, y lo tomo de una carrera, la licenciatura en Administración Rural, que es la cual hemos trabajado en el último tiempo. Entonces,
La licenciatura en Administración Rural, miren, acá están las condiciones, los condicionamientos que nosotros decimos cuando tenemos que estar diseñando un curso. Es una materia anual, que el cálculo tiene 2 horas y media por semana. O sea, en realidad son los días martes, desde las 13:30 a las 16. Y estos son los contenidos exigidos por la resolución que se crea el plan de estudio. Usted tiene que dar modelos funcionales, máximos y mínimos de funciones, cálculo diferencial aplicado a administración, cálculo integral aplicado a administración. Saquemos la cuenta, en Argentina las clases comienzan en marzo, a mediados de marzo, y finalizan, no en noviembre, sino, es más, finalizando la semana pasada. Cuando ustedes miran esto y al mismo tiempo, en mayo se quita una semana, porque es una semana de exámenes, en septiembre se quita una semana también de exámenes, entonces uno dice, miremos cuántas clases, casi, si lo hacemos, lo pensamos, cuántas clases uno tendría que decidir para dar modelos funcionales, cuántas clases para dar máximos y mínimos, cuántas clases para dar cálculo diferencial, cuántas clases para cálculo integral. En el mejor de los casos nos queda 6 clases pensando que los estudiantes no van a ser evaluados, porque al mismo tiempo tienen que ser evaluados a alguna instancia de evaluación o exposición. Es muy pequeño. Entonces tenemos que tomar algunos puntos de partida y algunas decisiones después de haber visto algunos de estos marcos. Por un lado resolveríamos problemas próximos al campo profesional de la carrera o orientación, era una decisión que uno tenía que tomar, así que no le veíamos el sentido de decir, bueno, vamos a trabajar con matemática estructuralista y formalista. Deberíamos incorporar las TIC en el trabajo de manera significativa, porque no solo que lo pide el plan nacional desde primaria a secundaria, sino que lo que hacen ellos profesionalmente está en esa área. Desarrollar competencias matemáticas y profesionales, e incorporar ambientes de investigación en la clase, porque lo pide también la formación de estos profesionales. Algunos cambios que teníamos que realizar. Bueno, entonces tendríamos que pensar resoluciones de problemas contextualizados y ver cómo esto se vinculan y desprendemos contenidos del cálculo. Algunas cuestiones que sí hicimos es la resolución de problemas. Queríamos salir de los problemas prototípicos, y esto es eliminar la cantidad de pasos que están puestos en la mayoría de los problemas. La idea, ¿a qué le llamo pasos? Hay veces uno pide, supongamos que uno quiere optimizar una caja de cartón y empieza con 1, determine haga, 2, desarme la cajita, determine tal cosa, 2, encuentre el modelo funcional que está acá, encuentre la derivada cuando es igual a 0. Entonces uno dice, esto me quita libertad de acción para el estudiante. Y aumentaríamos la incorporación de las TIC. Les voy a poner sobre algunos ejemplos de qué cosas hacemos, con el riesgo de que no se vea exactamente lo que uno quería hacer, pero alguna cuestión es, no haríamos esto, dada una función, hacer su representación gráfica, porque perderíamos mucho tiempo en eso, apenas teníamos 4 clases para hacer esto de 2 horas y media. En cambio, sí hacer esto, partir de problemas que están en contextos reales para ellos, ver las representaciones gráficas usando software, y a lo sumo después analizar sobre ellos comportamientos de funciones y ver la componente matemática. Miremos algunos ejemplos, solo para que uno dice, ¿qué sería de esto? Esto nos ayudaban profesores que eran del área para que tuviesen sentido. Son de la semi-realidad. ¿En qué sentido de la semi-realidad? Y bueno, son algunos más o menos ficticios, pero más o menos cercanos al campo profesional. No hace falta leer nada, o sea, es solo un problema. Me dan diferentes datos y lo que me piden es analizar y fundamentar qué pasaría con un precio para una determinada demanda. Cuando uno grafica, más o menos es esto. Queda de esta forma, entonces uno puede empezar a pensar, si bueno, ¿qué me estás diciendo? Tengo que anticipar qué ocurriría para 2000, y debe ser algo que está más o menos por acá. Porque uno sabe que en una ecuación de demanda tiene que ser una función decreciente, entonces vemos esta idea. Y si uno ajustara una función que pasa por 3 puntos no alineados del plano, el mejor ajuste quedaría una función polinómica de grado 2, pero lo cual es inútil para este caso. ¿Por qué es inútil para este caso? Porque si yo anticipo con ella qué pasaría con un 2000, es ilógico pensar que pretendería para una mayor cantidad que me hagan un precio mucho más alto, unitario. Entonces eso me lleva a mirar otros modelos y tratar de definir qué pasaría con ese, o en modelos exponenciales, o modelos potenciales, o modelos lineales, limitaciones o no que tienen cada uno de ellos. Miremos este otro, no lean, se los cuento. Esta es una problemática que las vimos en el campo profesional de los administradores rurales. En nuestro entorno hay una fuerte propaganda de que se cambien los sistemas para sembrar el maíz
y que es mucho más ventajoso sembrar el maíz, pero no a hilera simple, sino a hilera doble, twin row, que es lo que le denominarían en esa época, en ese contexto. Es básicamente así, sembrarlos de esa manera, y las propagandas aparecen de esta manera, aparecen datos de esta manera. Es decir, mire, si usted lo siembra de esta manera, con esta sembradora que nosotros le estamos vendiendo, usted obtiene tanto por hectárea. Si lo coloca a surco simple, pasa con esto. Si esto lo colocamos a surco simple, pasa con esto. Y claro, entonces uno se ve casi convencido de que es mejor a hilera doble. ¿Eso es verdadero? No, es absolutamente falso lo que está diciendo ahí de por medio. Trabajamos con el INTA, es un instituto de tecnología en Argentina, para conseguir las bases de datos, y comenzábamos a trabajar, por ejemplo, esto es el genotipo, o sea, digamos la raza del maíz, porque son cuestiones comerciales. Cuando uno compra el maíz, lo compra de un determinado genotipo, como ese, y si uno lo vuelve a sembrar, en realidad no produce ese mismo genotipo, son cuestiones comerciales. Entonces, cuando uno empieza a analizar, no es cierto que a surco doble, ante este genotipo, el mayor rendimiento ocurría con el surco doble. No, ocurre si yo lo comparara con una determinada separación. Y así podíamos mirar este es otro genotipo. A mí me alcanza así el dato porque es ya entrar en el detalle fino de lo que hacían los estudiantes, o mirar este otro. Entonces uno sacaba la conclusión que en realidad el rendimiento, para que a mí me convenga surco doble, depende pura y exclusivamente del genotipo y después la separación entre surcos, no con los datos que se presentaban. Este es otro, como para mirar unas nociones, o sea, cómo pensamos el cálculo diferencial y empezar con algunas nociones. Lo veíamos allí en contextos, lo trabajamos como estudios de casos, le pedimos a los estudiantes que no saben nada de derivada, o sea, no es que están aplicando derivada, no saben nada de derivada, y trabajamos con nociones cercanas a ello, porque vienen a la administración y trabajan ya con la idea de costos marginales, y le pedimos que ante un grupo de datos puedan sacar la idea de costos marginales y un poco cuál es la importancia de los costos marginales. Encuentran información, vamos a mirar así detalles, encuentran que otra forma de describir el costo marginal es tomándolo como la variación que se produce entre el costo total a la hora de aumentar en una unidad de producción, y comenzamos a trabajar. Entonces hacen esto, bueno, yo puedo ajustar una función y puedo hacer el cálculo de qué pasaría los costos marginales para una variación de si lo varío de una tonelada en una tonelada, porque lo que me está diciendo es en cuánto se me incrementan los costos si yo aumento la producción en una tonelada, por ejemplo. ¿Y qué pasaría si lo aumento en 100 kilos? ¿Y si lo aumento en 10 kilos? ¿Y si lo aumento en 1 kilo? Obvio que esto es muy rápido, hay que mirarlo después en detalles, no es la idea de que uno comprenda el proceso general, pero sí con los estudiantes analizamos esto. Entonces decía, mira lo que teníamos con esto, y entonces las deducciones de las reglas surgen en estos contextos de esta manera. Cuando queremos analizar, tomo algo del perfil que es administrar la producción, y lo que hacemos es analizamos y fundamentamos si el modo en que está plegado un envase de cartón de Tetra Brick tiene un volumen máximo, pero no es la idea de volumen máximo. Tenemos una hojita, Dani, prestar una hojita chiquitita, como para entender qué es lo que ocurre. En los procesos de la formación de las cajitas de cartón, hay veces uno se imagina que las cajitas de cartón vienen armadas. No, la cajita no viene armada, en realidad es una bobina. Viene una bobina, no lo tengo, bueno. Es una bobina, y la bobina lo que hace es pasa por una máquina que le hace un plegado previo. Posteriormente la máquina la comienza a plegar, y eso vemos videos con ellos, la comienza a hacer un tubo y la pega, y luego viene una máquina que la viene cortando y plegando. Habitualmente los alumnos dicen, bueno, pero si hubiera un error en la máquina en el modo en que está plegado, esto no existiría variación, porque fíjate que es la misma cantidad de papel y a lo sumo le modifiqué, es un tubo, es muy fuerte como hipótesis de ellos de que eso no se modifica, y hacemos algunas cuentas, o sea, desarmamos cajitas, medimos, hacemos tablas de datos, que es lo que ellos se sienten muy seguros, y cuando hacemos los análisis más allá de curvas, con curvas, la curva que está de fondo es una polinómica de grado 3, pero lo puedo aproximar con una polinómica de grado 2, me doy cuenta que el modo en que está plegado está optimizado, cosa que si por alguna razón la máquina modificara el modo en que está plegado,
obtiene una menor cantidad. No está puesto como para que pierda la empresa. Al mismo tiempo nos cuestionamos, ¿pero por qué entonces tienen determinados formatos esas cajas? Porque tienen formatos rectangulares o cuadrados, y esto está relacionado en el modo óptimo de colocarlos en estos embalajes. Entonces, ¿cómo podría mirar? Entonces se me amplifica la cantidad de variables. O miramos este otro, y este es el último ejemplo, solo para mirar, no me voy a meter en todo lo que es integrales. Para la cría, los que están en el área rural, aparecen los documentos como los pollos que uno está criando, son marcas comerciales. ¿Qué sería esta marca comercial? Y bueno, compro estos pollitos. Es interesante hasta trabajar con algunas competencias en ciudadanía con los estudiantes, porque muchas veces ellos dicen que los pollitos crecen rápido porque se les inyecta hormonas, y cuando uno empieza a mirar el costo de las hormonas, habría que inyectarlo cada 8 horas, y eso sería altamente costoso y improbable tener una gran cantidad de pollos y estar inyectando cada 8 horas. Otros dicen, no, es que eso ocurre con esteroides, pero para que los esteroides funcionen, entonces uno empieza a decir, bueno, pero ¿qué es lo que tienen más grande los pollos? Es su pechuga. Eso quiere decir que los pollos deberían estar haciendo, porque los esteroides no funcionan si uno ingiere y se queda sin hacer nada. Entonces uno se da cuenta que son razas comerciales, que depende de la comida, de la luz, que hay un montón de variables. Y decimos, bueno, miremos cómo habría que optimizar esto. Y entonces vienen suplementos, cuando uno compra, vienen los suplementos donde dicen, bueno, para que usted controle su microemprendimiento, estos serían los pesos razonables y estos serían el consumo de alimento. Bueno, hagamos una simplificación de ese problema, o sea, esas son las bases de datos. Entonces vemos ajustes de curvas, vemos análisis de cuánto podría llegar a pesar como máximo un pollo macho, en este caso un cob. Las curvas de consumo acumulado de peso, ver la cuestión de ingresos que uno tendría en ese recorte particular de solo pensar que lo vendo y tengo el consumo de alimentos nada más como gasto. Eso es si lo hiciera un modelo mucho más elaborado, no todos los alumnos lo hacen así, sino que empiezan con tablas. Vemos también la idea de eficiencias de conversión, una cuestión que se contrapone con el lenguaje propio dentro de matemática. Nosotros hablamos de que el máximo corresponde a valores, uno dice, más elevados. La máxima eficiencia de conversión en un pollo son los valores más chicos que uno tiene. Y está pensado para un pollo entre 2 y 2,5. ¿Qué significa entre 2 y 2,5? Que debe comer 2 kilos de comida para convertirlo en 1 kilo de carne de pollo. En cambio, si uno habla de una eficiencia de 2,5, significa que consume 2,5 kilos para producir 1 kilo. ¿Cuál es más eficiente? ¿Cuál es la mejor eficiencia? La de 2. Uno podría decir, bueno, pero vamos a colocar la de 1, sería casi, es el ideal que tiene la industria de alimentos. ¿Por qué sería el ideal? Imaginen, yo agarro 1 kilo de un alimento barato, se lo doy a un animal, lo convierte en 1 kilo de carne de ese animal, y el costo es mucho más alto de 1 kilo de res o 1 kilo de pollo, por ejemplo, o 1 kilo de cerdo. También vemos la idea de ganancias diarias promedios, o trabajan con tablas de datos, y estas tablas de datos, y acá aparecen cosas bien interesantes, porque hacen ajustes y determinan, miran, habría que faenarlo no más allá de los 60 días. Y sin embargo, otro grupo de estudiantes dicen, no, a mí no me da los 60 días, me da más o menos a los 40 y pico días. Claro, porque están encontrando otras variables en juego, que es a qué precio yo lo estoy vendiendo, qué precio estoy consiguiendo los alimentos. Esto nos permite en algunas cuestiones analizar interpretaciones realizadas por los investigadores. A veces los estudiantes dicen, el tío Pocho me dice que hay que matarlos a los 40 días. Bueno, analicemos que esta experiencia que tiene el tío Pocho de trabajar habitualmente con pollos, ¿cómo lo podemos explicar desde el punto de vista matemático? Esta idea de modificaciones de aparentes constantes en el problema trae nuevas perspectivas de trabajo para nosotros, y los resultados obtenidos del proceso de modelización permiten contrastarse con los resultados estandarizados que uno a veces encuentra en estos formularios o en la misma red. Bueno, y ahora sí, cerrando algunas ideas, me quedo pensando con algunas cuestiones que lo escuchaba a Ricardo en el seminario del día 19, cuando Ricardo decía, bueno, los axiomas de completez y compacidad son los que le dan origen al cálculo, y que lo que hizo la escuela fue quitar estos axiomas de completez y compacidad, y entonces nos quedamos con funciones continuas definidas solamente en compactos, diciendo que lo que antecedía el cálculo era el análisis matemático. Entonces uno dice,
¿qué deberíamos estar enseñando en una carrera, por ejemplo en esta carrera? Porque en los documentos dice que uno debería enseñar el cálculo, pero en realidad no estamos enseñando el cálculo desde esta perspectiva, sino estamos trabajando con funciones continuas definidas en compacto, como para pensarlo. Lo que sí vemos, y esto me lo cuestiono, es que a veces veo mi contexto y es bien cuestionado, o sea, acepto todas las críticas al respecto. Somos profesores del siglo XX, digo que nos formamos en el siglo XX, que estamos enseñando matemáticas del siglo XIX, XVIII y XVII, entonces, a nuestros estudiantes del siglo XXI. Entonces uno tendría que estar pensando cuáles son esos saberes matemáticos que efectivamente necesita el estudiante del siglo XXI y qué es lo que puedo hacer dentro de la clase. Cuando hemos mirado los resultados, porque la idea es trabajar con estas experiencias para después llevarles a los profesores y decir, mira, estuvimos trabajando con esto, estuvimos midiendo, así entre comillas, lo que hacen los estudiantes, vemos que trabajar de esta manera no se descuidaban los contenidos de matemática, fundamentalmente en esta carrera que ha sido tan problemática que se pide erradicar matemática. Sí sabemos que los profesores se encuentran en la posición incómoda de no saber temas ajenos a la matemática y eso hace que los profesores no quieran decir no, yo no quiero hacer nada que no sea porque yo no soy agrónomo, yo no conozco de biología, no quiero meterme en esto porque me pone en una zona insegura, que si mis estudiantes me preguntan yo no sé qué responder, entonces prefiero quedarme en la zona segura que es una zona de matemática. Y cuando empezamos a hacer la evaluación, y la evaluación es un gran riesgo porque uno dice qué es lo que quiero evaluar, porque obviamente si lo agarra un profesor formalista y quiere evaluar, encuentre relaciones epsilon-delta en esto, nuestros estudiantes no sabrían encontrar las relaciones epsilon-delta, pero si uno empieza a evaluarlo en términos de qué es lo que se pedía para la carrera, uno advierte ahí logros significativos. Bueno. Tienen ahora comentarios y preguntas por parte de ustedes y de mi parte así, infinitas gracias por estar aquí. Así que el que hace más de una pregunta se gana un viaje a Argentina. Si se vuelve ahora conmigo el 30. De a uno. Ricardo tiene que comenzar con una pregunta para que tus estudiantes... Sí. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Mi nombre es Patricio, soy de Chile. Interesante esta exposición porque justamente quería comentar que en Chile se está haciendo una reforma curricular que pretende, y este año lo está implementando, y quiere incorporar Machine Learning y Big Data en la enseñanza de la ingeniería. En ese sentido quería consultarle a usted qué ha visto según lo que ha hecho en su trabajo, cómo ha impactado esta cuarta revolución industrial, ¿cierto? Que algunos investigadores llaman, sobre el proceso de enseñanza de la matemática, y en particular sobre la ingeniería. ¿Y qué relación tiene la informática o lo computacional en esta enseñanza? Mi respuesta será así parcial, desde lo que veo. Lo veo absolutamente necesario que se trabaje de esa manera, porque si no es casi como que nos quedamos desactualizados con lo que hace el ingeniero. Está trabajando, terminó su carrera, y no puede ser que... Lo voy a mirar en términos de los cuestionamientos que pasaron allí en Argentina. No puede ser que si uno está diciendo este ingeniero puede hacer todo esto, trabajar en data, trabajar con software, mirar con todo esto, no puede ser que egresó de la carrera y tenga que después comenzar a estudiar cosas porque el mundo profesional se lo está pidiendo. Entonces uno dice, bueno, debería estar trabajándose en la carrera y en particular. Y esto, mira, en el caso de Argentina se detuvo las acreditaciones a nivel nacional porque esto genera gran dificultad para los profesores, porque no es fácil decir, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo incorporamos tecnología? ¿Cómo trabajamos con Big Data? ¿Cómo trabajamos con todo esto? Y eso frenó hace 2 años las acreditaciones. En el caso de Argentina pasan por procesos de acreditación las carreras para poder seguir abriéndose, y ahora piden una prórroga de 2 años más porque todavía cuesta mucho que los profesores
intenten dentro de las universidades decir, vamos a intentar cambiar de manera, a ver de otra manera, y eso cuesta. Y en el caso de inclusiones de tecnologías, al menos de las universidades que a mí me toca, soy evaluador de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y vemos a diario en la universidad, voy a mirar así en el área de matemática, es matemática del siglo XVII, digo, o sea, hay veces llegan contextos donde ni siquiera se les permite usar la calculadora a los estudiantes. Y me ha quedado algo curioso de mi universidad estos días. En la universidad donde yo trabajo tienen un módulo obligatorio de todas las carreras de ingeniería que es de informática. Y mira, yo veía lo que habían publicado en Face y a mí me daba vergüenza decir, yo no quiero borrar que ahí dice Universidad Nacional de Villa María. Los del módulo de informática, los profesores sacaban una foto a todo un auditorio, así. Los estudiantes decían, primer parcial de informática. Sacaban una foto y de eso, gran trabajo ahora para corregir. Y los estudiantes estaban sentados en este auditorio con sus cuadernos y haciendo el parcial de informática con un cuaderno y un lápiz. Entonces uno dice, no puedo creer que sea un multiple choice, que le están preguntando, sí, a través de multiple choice. Entonces, ¿cómo haría usted tal cosa? Con control touch, marque para acá. Es que no, que si no los estudiantes se copian con esto. Entonces, el módulo de informática en mi universidad, para la carrera de ingeniería, se ve teórico. Entonces uno dice, qué lejos que estamos. Pero es absolutamente necesario que nos adaptemos al siglo XXI. Tarde, ya no sé qué hora es. Días todavía. Muchas gracias por su presentación. De hecho, estábamos así platicando, digamos, aquí en corto, mi esposa y yo, pues también de experiencias que hemos tenido con profesores a nivel superior. Y bueno, me estaba acordando de que hace tiempo vi un meme en Facebook de una página de memes de ingeniería. Sí. Y decía, mis matemáticas a través de mi carrera. Venía cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, variable compleja, matemática avanzada, y llega hasta acá, noveno semestre, y una matemática súper avanzada, y luego venía fuera de Excel. Y todo estaba abajo. Y de hecho, he tenido contacto con exalumnos, que de hecho me ayudaron en mi toma de datos, y me decían, profe, es que a mí su clase de matemáticas me gustó mucho, pero ya en lo profesional me ha resultado completamente inútil porque solamente utilizo Excel. Y eso me lo han dicho, creo, como unos 8 de cada 10. Los que me han dicho que sí les ha servido, tal cual lo vimos en matemáticas, son los que se dedican a estudiar un posgrado. Sí. Sí. Pero en industria, precisamente lo que usted comenta, la modelización a través de tablas de datos, de ahí pasar a un modelo gráfico, y ahí interpretar lo que dice la gráfica, es lo que, digamos, es una competencia que industrialmente se demanda, pero que como tal en una clase de matemáticas, hasta el momento, en ese entonces que estábamos dando clases, no se explotaba. En nuestro contexto tampoco. Y yo considero que sí es importante en esa situación. Es que nada más que pregunta era comentario. Y lo comparto. Yo con esto no estoy diciendo, porque a veces nos cuesta cuando hablamos con los profesores, a veces el profesor cree que lo que estamos diciendo, no, mira, vamos a eliminar toda la matemática y lo que vamos a hacer es solamente matemática, video, software. No es esa la idea. Lo que nosotros decimos es, en el caso de la formación de ingenieros, es, bueno, incorpora estas herramientas que son necesarias. Y a veces el profesor tiene la idea de que solo incorporar las TIC con software va a ser más fácil lo que estaba haciendo con el lápiz y papel. No, porque uno la puede incorporar de manera significativa y hacer un proceso y hasta enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de matemáticas, ser mucho más potente. No es el chiste hacerlo bien más rápido. Sí. Bueno, hola Marcel, buen día. A ver, me gustó mucho la exposición de conocer, obviamente, qué está pasando en una región de Argentina, que puede que esté pasando en varios lugares, si nos ponemos a pensar nosotros de, pues, esta sensación de que estudio lo que después no uso.
Y quiero ampliar un poquito la reflexión y salirme de las matemáticas. Y hablar de educación. ¿Qué de lo que he aprendido en la secundaria he usado después en mi vida? Y siempre doy el mismo ejemplo de la hermosa fotosíntesis. La estudié, la supe, medio que podría llegar a contarla, y después ya no más. Y de química estudié muchísima química, también estudié química en la UBA. Y hay un montón de cosas que no las pongo en uso, pero sí me quedan en algún background de mi vida, de conocimientos. La otra vez vi una puerta que tenía su... ¿cómo se llama? Sí, el picaporte en el medio. Y me la quedé mirando y dije, va contra toda la ley física. Claro, la persona que me miró era una psicóloga y me miró como diciendo, ¿qué te pasa? No, nada, qué raro, todos son así, sí. ¿Y no se te complica abrir? Nada. Puedes pensar en cualquier examen de física, dónde pondrías la perilla y no tendría, por ahí de la palanca, no podría ponerla en el centro. ¿Sí? ¿Pero qué hace una carrera? O sea, ¿por qué esta sensación? Y hay frases, no me acuerdo quién fue, pero el que dijo esta cosa de, pues si algo se quieren llevar, regálale un chocolate después de aprender. No era un chocolate, era algo histórico, pero esta sensación de, ¿quién me va a dar todo esto que estoy aprendiendo? Si seguimos pensando que los contenidos matemáticos son los que después se van a poner en uso, nos va a costar que los estudiantes sientan que para algo sirvió la matemática. Por eso es que ponemos tanto énfasis en el desarrollo del pensamiento matemático. Que lo que yo te trabaje en una clase, más allá del contenido, permita que pienses matemáticamente. Y ahí está el reto. Bueno, ¿qué significa pensar matemáticamente? Y otro reto peor está en evaluar ese pensamiento. Es otro tema. Pero es, ¿qué hago yo para que cuando estés en la clase tengas que pensar matemáticamente? Más allá de resolver problemas. O sea, el problema más grande, yo creo que cuando me enseñaban la fotosíntesis, no querían que yo me acuerde de la fotosíntesis, sino que querían que me dé cuenta que el mundo en donde vivía había muchas cosas que tenía que cuidar y que había cosas que sucedían más allá de lo que yo podía ver. ¿Sí? Entonces, bueno, la vida, la naturaleza, o sea, ¿qué es la vida? Las células, bueno, ¿qué son las células? ¿Pero para qué? ¿Por qué tengo que entender qué son las células? O sea, si podemos salir del contenido per se y vemos lo que está alrededor, quizás nos pase que nuestros estudiantes digan, me gustó tu clase, no usé nada, pero la manera en la que pensé en tu clase, la manera que me hiciste pensar, que me hiciste dudar, que me hiciste entender que hay pensamiento abductivo, que me hiciste entender que no todo tengo que construir de una función, ver las tangentes, sino que puedo desde las tangentes construir la función, quiere decir que tengo un problema inverso puesto en juego. O sea, la manera de pensar, esa sí me quedó. Y reconocer esa manera de pensar es muy complicado. Vayamos a profesionales, digámosle, oye, ¿usas la matemática? No. Perfecto. ¿Me puedes decir qué haces? Y escuchamos todo lo que hace, y nosotros que vemos el pensamiento matemático, podemos identificar el pensamiento matemático, es un tipo, esto que te hacen los estudios médicos, ¿no? Le van dictando, bueno, ahí está usando el pensamiento tal, ahí está usando tal cosa. Nosotros sí lo podemos ver. Entonces, cuando los estudiantes dicen, quitemos la matemática porque no me sirve. En este caso no fueron los estudiantes. Bueno, los directivos, los coordinadores, los profesores, o sea,
el grupo, Sí. cuando alguien diga, acá pasó con filosofía, pero cuando alguien dice, quitémosla porque no nos sirve, en verdad preguntemos qué significa servir. O sea, ¿qué es que sirvan las cosas? Ahora, yo te aclaro algo al respecto. No era que no veían la utilidad los coordinadores, sino es la imposibilidad de modificar un colectivo de profesores para que trabajaran en el modo que ellos querían. Entonces, voy a así transparentarte lo que ocurría de fondo. Entonces, el profesor que termina siendo el puente roto de la carrera, el profesor que no es imposible de pensar en la otra matemática que no sea estrictamente formalista, que le daba demostraciones, relaciones epsilon-delta, por tomar la clásica, a los estudiantes donde demuestren todo, y en un intento, y sabes que cuando estás en la universidad y el profe ya concursó y es un profesor titular, y no lo moves más, o sea, en nuestro caso, en la Argentina, no se movió más el profesor, o sea, digo, nadie pone en riesgo tu trabajo. Entonces no me interesa lo que a mí me vengan a decir otros de que trabaje distinto. Voy a seguir dando esta matemática. Entonces, ante esa situación, los coordinadores dijeron, no lo puedo cambiar. Y entonces debemos cortar. Después en privado puedo contarte otras cosas. Sí, Acá se ve el aire. Sí, entonces puedo contarte otras cosas, pero no, esto lo sé porque lo hemos discutido con los profes. Entiendo tu posicionamiento con respecto a los contenidos, pero hay una cuestión que toda esa postura la comparto plenamente, pero también me quiero poner en una realidad que pasa en nuestro contexto. En nuestro contexto, las carreras son evaluadas por la CONEA y son evaluadas en términos de contenidos. No evalúa otra cosa. Lo que aparece es un listado, la CONEAU estableció para la carrera de contador público, que vos veas este contenido, límite, que veas continuidad, que veas derivado. Cuando viene el par evaluador, lo que mira es que hayas dado límite, continuidad, derivada. Que el texto sea uno de los textos actualizados en la bibliografía y que el detalle de esto. No mira esto, no mira esto otro. Entonces la preocupación de los profes ante las acreditaciones es que efectivamente estén en los programas y lo haya dado. ¿Por qué lo haya dado? Porque después la evaluación, los pares evaluadores de la CONEAU miran los exámenes. Miran los exámenes y quiero ver si le han tomado algo de límite. Porque después entonces ves así, no le tomaron de límite. Y eso era un contenido prioritario. Luego pasa otra cuestión. El profesor que puede decir, yo me quiero quedar enseñando acá y pensar que la mayoría de quienes están en determinadas carreras no son matemáticos educativos. Y tampoco les interesa demasiado cuestiones de matemática educativa. Y tenés casi 10 segundos para querer decir algo de esto, porque decir, no va a hacer un curso, no va a mirar con esto. Y a veces uno puede decir, suena muy, y lo comparto lo que estás diciendo. Ver la cuestión de pensamiento, sí, pero el profesor está dando cálculo 1 y el profesor de cálculo 2 le exige que sus estudiantes manejen así las técnicas de integración, porque quiere seguir con esto otro. Entonces, el profesor en el tiempo que tiene no le queda más opción que entrenar a su alumno. ¿Qué sería entrenar a su alumno? Entreno al alumno para que haga buenas derivadas, porque si no, después se queja el otro profesor. Como pasa en la universidad, cuando los estudiantes, en las UTN por ejemplo, pasa habitualmente que los profesores se quejan de que en la escuela secundaria los alumnos no saben dividir polinomios, no sé, horrorosos, así con A, B, X, no saben todos los casos de factoreo, no manejan, le piden todo un conjunto de prácticas y vos decís, entonces el profesor está en sexto año, que los estudiantes se van, que tienen clases, que tienen esto, que las clases se les diluyen porque, al menos en Argentina, y no debe ser muy diferente en otros lugares, que el estudiante no está acá, hoy tienen una charla sobre educación sexual, hoy no tienen el campamento para el otro lado. Entonces casi los terminan entrenando al estudiante para que pase el ingreso a la universidad. Entonces es difícil trabajar con el profe que no es matemático educativo, que es decir, no, pero si lo hace el alumno, si logras pensar, va a hacer esto acá, es decir, pero el otro le pide algo en particular y le pide algo con el contenido. Termino con esto, más claridad tengo de lo que iba a comentar. ¿Hay una necesidad educativa que no se corresponde con la necesidad profesional? Sí, así es. Hay unas tomas de decisiones de la universidad en este caso que
quieren responder a una imposición de un sistema educativo, que sabemos que esa imposición del sistema educativo, por propia experiencia de analizar al futuro profesional y experiencias personales, no van a servir. Por lo cual, el problema es mucho más grave que la matemática nada más. O sea, quienes están a cargo de los procesos educativos están obsesionados para que los pibes sepan algo que después no van a usar, no les van a servir, y nosotros seguimos intentando que eso esté. Y si podemos, a una cuestión medio extrema, eliminamos a los profesores, porque decimos eliminar a la carrera para no decir eliminar a los profesores, por la incapacidad que existe de generar en esos profesores un cambio, un proceso de desarrollo profesional que haga que puedan mirar de manera diferente. Porque, ojo, acá estamos en matemáticas, pero esto sería, si fuese un ejemplo en medicina, me imagino a un cardiólogo diciendo, porque se mueran todos, que les agarre un paro cardíaco a todos, porque nadie hace caso. O que se mueran de obesidad, porque nadie deja de nutrición. No, bueno, lo que hay que hacer es ver cómo trabajás con esa persona. No podés eliminar a la gente obesa porque no paran de comer. O sea, tenés que hacer algo para que entiendan el problema de la obesidad o de la cardiología o lo que fuera. Entonces, creo que sí, la discusión es mucho más amplia, en tanto qué estamos buscando como proceso educativo y qué estamos buscando como profesionales, en este caso de ingeniería. O sea, porque hay una contradicción fuerte en lo que está sucediendo, en lo que se quiere hacer los ejemplos. Yo le puse la licenciatura en administración rural, una carrera de 4 años que tiene una matemática de primer año. No vaya a confundir que eso no era para ingeniería. No, para ingeniería vemos otros procesos. O sea, eso estaba para una carrera que matemática ni siquiera tiene correlatividad dentro de la carrera. O sea, uno cursó matemática en el primer año de la carrera y no es correlativa nada más que con el proyecto final. O sea que el alumno, los estudiantes de la licenciatura en administración rural, si les va mal en matemática, cursan segundo, tercero, y cuando están llegando a cuarto, casi cursan en simultáneo matemática porque es correlativa para el proyecto final, nada más. Entonces es muy distinto a las matemáticas de las ingenierías que tienen otra, o sea, la trama entre ellas, más allá de la cantidad de matemáticas, el profe es mucho más. Entonces es distinto. No vayas a confundir que esos ejemplos, esa simplificación, esas actividades están pensadas para ingeniería, porque está pensado para un licenciado en administración rural. Vale. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Sí, voy a hacerte una pregunta muy rápido porque debo salir. Usaste un apoyo del seminario del martes y es justo al revés de lo que dijiste. ¿Es justo al revés? Sí. ¿Lo podrás poner? Sí. Cuéntame entonces, ¿yo interpreté mal? Sí. Ahí está. O sea, el debate fue que el cálculo no lleva eso. Que lo que va a caracterizar... No estaba haciendo ni como crítica nada. No importa. Al quitarle eso, tú decías que eso le da origen al cálculo. No, al revés. Eso es lo que no le da origen al cálculo. Bien. Lo que le da origen al análisis es eso. Perfecto. El cálculo es más como estabas tú pensando. Sí. Nada más para que no quede esa imagen. Fantástico. Muchas gracias por la aclaración. La segunda es... no veo dónde usas en toda la explicación el significado personal y el significado institucional. Me parecen más bien como nombres de caché, pero no lo veo acá. Esa es la segunda. Sí. Y la tercera, algo que en verdad está en el mundo hoy, no es la modelización en ese sentido, es demasiado escolar, ¿no? De hecho, tú lo apuntas con los ejemplos que das. El problema es más complejo. Sí, mucho más complejo. Que engorda, y parece que el tema este del Big Data, que no solo es tema tecnológico, sino aceptar que la regularidad no está prevista por
dueño de la industria agroalimentaria, o por ejemplo, las enfermedades no están previstas por el médico, sino el Big Data lo que te va a dar es un modelo de por qué el cáncer tiene esa peculiaridad, solo con casos, pero no hay una teoría previa. Y los ejemplos que aquí están son del tipo, si hay un modelo previo, en el fondo si hay una función, si hay una recta, si hay un modelo de aproximación, está todo muy determinista, digamos. Sí, eso es cierto. Pero no aparece la posibilidad de la incertidumbre o del caos. Sí. Y lo que caracteriza a la etapa actual es justo esto: incertidumbre y caos. Entonces me interesa saber si en ese asunto lo han pensado. Entiendo todo el otro tema de los profesores que se resisten, el profesor que lo entiendo perfecto. Quizás no lo haremos igual, pero me interesan esas tres cosas. Bien. Tomo la última para que no me olvide con la cuestión de modelización. Estoy absolutamente de acuerdo contigo que es ese proceso. Lo que ocurre es que también lo tengo que mirar en el contexto. ¿En qué sentido el contexto? Dispongo de 4 clases solo para dar derivadas. De 4 clases, 5 para esto. Si uno se dedicara a un proceso de modelización, donde voy a mirar esto, empiezo a investigar, me hago preguntas y me vuelvo, casi me ocupó todo lo que podría hacer. Entonces uno tiene que hacer un proceso mucho más dirigido, son estudiantes que están en un primer año. En el caso de la administración rural, habitualmente no son estudiantes que les guste mucho de matemáticas, son muchos estudiantes que vienen de la zona rural y entonces casi como que la sienten padecer. Entonces uno hace un proceso, una modelización casi guiada. Hay muchos otros procesos que les pedimos con respecto a becas y qué preguntas me podrían hacer. O sea, entonces eso lleva a que uno no puede trabajar en modelización como sí en ingeniería, porque uno dispone de más tiempos. Bien, acá dentro de la misma institución no hay posibilidades de decir, bueno, no amplío la carga horaria para que podamos trabajar y discutir esas ideas. Con respecto a la cuestión de significados, omití todo esto y lo podemos charlar luego, porque en el trabajo con los estudiantes les hacemos hacer, y te puedo mostrar cuáles son las narrativas de los problemas, les enseñamos a escribir en los problemas, y cuando escriben en los problemas es que relaten qué contenido, cómo pensaron el problema. Les hacemos preguntas al respecto en Google Drive, y luego para el proceso de investigación lo que nosotros hacemos es sacar la configuración cognitiva de ellos. Esos son todos los significados personales, y entonces en función de esas configuraciones cognitivas nos permite decir hay evoluciones en lo que pasó con los estudiantes, porque vamos viendo las configuraciones cognitivas, cómo fueron evolucionando. Con respecto a los significados institucionales, tenemos establecidos los marcos establecidos, cuáles son las situaciones, problemas, conjunto de reglas, procedimientos, argumentos que aparecen en un referencial cuando lo buscamos en los textos de matemática, que aparecen cuando hemos encontrado, cuando entrevistábamos a los especialistas y ver ahí la relación entre ellos. Asimismo, cuando vemos la planificación del profesor, uno vuelve a extractar todos los significados, el conjunto de prácticas que me hace falta la entrevista del profesor para el pretendido, para el implementado me hace falta no solo ver las clases, son bastantes clases, filmamos clases, mirar esto, entrevistas de nuevo, como para reconstruir parte de ese significado y poder colocar. No me metí en esa cuestión ahí específica, porque solo me quedé casi con las conclusiones, diciendo, bueno, hay evoluciones de esto, porque todos giraron, muchos de esos son hasta trabajos de tesis de maestría, entonces están ahí contados ahí de fondo. No sé si me olvidé alguna pregunta. Ese tema de la complejidad, el problema de la complejidad. Incertidumbre, caos, complejidad. Sí, bueno, sí reconozco esa cuestión, pero en esta carrera ahí en particular, uno es consciente que decide qué cosas toma como contenido ahí, o sea, actividades prioritarias, es decir, bueno, que se lleven algo de esto de matemática, y lo que hemos visto es por lo que hacen en los trabajos finales, como para decir, bueno, pasaron acá, y es obviamente que es muy interesante la cuestión de complejidad que está de fondo, pero en esta carrera en particular se completiza. Gracias. Hola.
Sí, hola. Sí, creo que esta exposición me parece bastante interesante y creo que todo esto que expones me hace pensar como ciertas cuestiones. Coincido con el doctor. Bueno, me preguntaba en esta parte, en tus últimos como diapositivas, donde dices que los profesores se encuentran en una posición incómoda de no saber sobre temas ajenos a las matemáticas. Y al principio de la presentación hablabas también de la definición de los significados institucionales. Entonces me hace reflexionar en esta situación de, entonces, ¿quién tendría como que diversificar los significados? Si el profesor o la institución, porque pienso que de alguna forma esta diversidad está como de manera conjunta. O sea, si la universidad también, la institución no diversifica como en estas situaciones de los lenguajes, porque de alguna manera el lenguaje construye realidades, y las realidades pueden ser situacionales o pueden ser inclusive situaciones como contextuales o personales. Entonces, en esta situación, como en tu exposición y desde tu crítica, ¿quién tendría como en proporción que diversificar esta situación del pensamiento? Porque bueno, digo, parte de los significados, parte del pensamiento, también se diversifica el lenguaje, de la forma de cómo uno lo expresa, de la forma como uno lo aborda. Pienso que esto que acabas de decir también cuando hablabas de que a un profesor de matemáticas el generar tablas hace que se sientan seguros, también pienso que es una situación acotada de analizar, por ejemplo, ciertos contenidos o ciertos datos, porque pienso que a veces no está como del todo claro analizar por categorías o subcategorías, que es como un conjunto más sistémico que analizar por variables. Entonces pienso que también en esta situación del lenguaje, de la forma de analizar y este pensamiento que se tendría que aterrizar de lo abstracto a lo concreto, ¿cómo tú pensarías de quién tendría como en responsabilidad, no sé si como sea la palabra correcta, de diversificar estas posturas? Para abrir como esto que acabas de mencionar, que me parece muy interesante. Bien, intento ahí responder algunas cuestiones, a ver si entendí. La noción de significados institucionales no hace referencia a la institución, la universidad. La noción de significados institucionales para el enfoque teológico semiótico alude a prácticas operativas y discursivas a cargo del profesor, los libros de texto o la matemática misma, que es entendido como institución. Entonces, en consecuencia, cuando uno habla de significados institucionales, alude a eso. Entonces, cuando uno mira significados institucionales, no es de lo que está en la universidad o en el edificio, sino es la institución, es la matemática es una institución para el enfoque ontológico semiótico. Entonces uno mira, bueno, miremos a la matemática, cuál es el conjunto de prácticas operativas y discursivas que está con respecto al cálculo. Y miro de acá. Posteriormente, entonces empiezo a mirar al profesor, que sigue siendo de significados institucionales. Esa es la noción. Ocurre que dentro de la clase, si uno dice quién debería ser responsable de la formación, uno es el colectivo de profesores de toda una cátedra, porque uno forma parte de un conjunto donde uno trabaja colaborativamente con otros profesores, toma decisiones, ahí es cuando uno está hablando, bueno, me estaba ocurriendo con tal materia, porque mi materia está anclada en una malla, donde hay otras, entonces uno trabaja de allí y se toman allí las decisiones. Las instituciones, la institución así en términos física, la universidad, es muy difícil que vaya, solo me quiero poner en el lugar de un rector, de una secretaría que tienen así 50 carreras dentro, no va a ver la problemática que acontece dentro de eso. Eso lo ven los coordinadores de carrera, las evaluaciones nacionales de acreditación de esa carrera, están diciendo, mira usted, o están viendo los egresados, cómo saben, sus competencias o no en términos de matemática. Entonces creo que eso se resuelven, al menos en el caso de las carreras de Argentina, se resuelven así en términos de la propia carrera, o sea, el coordinador de la carrera, que es el que más o menos tiene el trabajo con los profesores, los diferentes departamentos, el departamento de tecnologías aplicadas, de tecnologías básicas, el de las ciencias básicas y esta cuestión. O sea, pasa por allí, porque si no lo veo muy difícil desde las instituciones. Sí cuesta, y voy a entrar con algunas cuestiones que decía con Daniela, lo veo y
quienes me conocen saben que no soy negativo en estas cuestiones, soy absolutamente optimista en todo esto, porque si no, no estaría discutiendo y trabajando, pero hay cuestiones que son muy difíciles a veces de sobrellevar. Yo comparto todo lo que Daniela dice del trabajo, que el profesor siente un empoderamiento. Lo que ocurre es que cuando uno agarra con todo un grupo de profesores y uno dice, ¿y cómo hago para que esos profesores al menos decidan asistir a una clase, por la web discutimos? Porque nadie lo digo, o sea, no me siento obligado. Muy diferente es a veces al profesor de la escuela secundaria que el Ministerio de Educación lo obliga a que vaya a una determinada capacitación. Entonces, me gusta o no me gusta que estar sentado ahí y voy a estar escuchando porque tengo que acreditar, porque si no acredito después de esto, a mí me toman alguna represalia. Todos somos el hijo del rigor y con los profesores eso es muy difícil. O sea, en nuestra intención funciona bien. Uno diría, mira, yo trabajaríamos con los profesores, juntaríamos a los ingenieros de toda la Argentina, de toda esta área y trabajaríamos con esto y a través de un curso pasaría. No ocurre, porque cuando los citan no viene ninguno. O sea, no viene ninguno porque no vienen a veces a las reuniones de la propia facultad académica, o hay veces se han puesto desde la universidad, UTN ha puesto cursos. Voy a contarte otro ejemplo, mira lo que ocurre. La Universidad Católica de Salta en Argentina es una universidad muy grande y es a distancia el cursado, es absolutamente a distancia. Entonces se vio en un momento la necesidad de que se capacitaran los profesores en uso de recursos TIC, porque están en educación a distancia, como puede ser que no sepan generar material educativo, plataformas Moodle. Armaron una diplomatura de manera gratuita. ¿Cuántos lo cursaron? No lograban abrir un curso con los profesores y solo era gratuito. Tuvieron que trabajar, pero esto porque es una universidad privada, tuvieron que trabajar y establecerlo como una disposición del rectorado obligatorio y con un descuento del sueldo para que usted lo haga. Y a pesar de hacer esto, en la primera convocatoria, menos del 50% de los profesores, a pesar que le descuentan de su sueldo, se lograron. No era un gran monto, son algo así como unos 150 pesos mexicanos por mes en lo que estaban descontando. A pesar de eso, los profesores aceptaban que le descontaran de su sueldo para no hacer una diplomatura de 9 cursos virtuales, donde te enseñaban a trabajar. Entonces, es difícil, es difícil a veces si no existe así esa imposición. Y entonces, si yo me pongo en el lugar de la propia universidad, qué difícil que es a veces porque los veo a los secretarios académicos que quieren intentar decir, quiero cambiar la enseñanza de acá, quiero mejorar la formación de ingenieros adecuándolos a los nuevos estándares, llaman a la reunión, convocatorias. Ahora se hace con el programa EMAS, enseñanza de matemática, se logró con esto, no le participan los profesores, pues ve una realidad que a lo mejor la vemos en otros lugares. El profesor universitario es otra realidad. A veces el maestro, como viene obligado por el ministerio, sí o sí tiene que dar una capacitación o tiene alguna represalia de por medio. En nuestro contexto no, entonces hay que trabajar con buena voluntad, con alguno, ser una semillita, o sea, lograr con uno y que ese al mismo tiempo contagie a otros y se produzcan los cambios, porque si no los cambios van a ser no muy lentos. Yo he tenido el gusto de leerlo en varios artículos, pero no sabía quién era, cómo sería. Mi nombre es Diana, también estoy en doctorado aquí en CIMESTAB y también coincido con Eduardo porque lo que nos platica pues es una realidad que nosotros vivimos en muchos momentos. También soy evaluadora de un consejo mexicano de acreditación de ingeniería y es cierto, hacemos eso, o sea, tenemos un marco de referencia, el listado y pedimos incluso los cuadernos de los estudiantes a ver si es cierto que les dan los contenidos. Ajá, así se hace la evaluación. Se entrevista también a los egresados, por ejemplo, si vieron ese contenido, es lo mismo. Sí. Y también se agarran a ciertos profesores. Entonces el evaluador pues puede decidir. Cuando eres evaluador y haces eso, pues es muy divertido, ¿no? Para uno que hace eso. Pero cuando te evalúan, pues ya es el miedo. Pero todo eso se hace. Entonces, eso que también nos platica, pues es una realidad que vivimos nosotros, porque también me acuerdo que en el 2012 fue cuando se cambiaron los libros
y al llevar libros nuevos, o sea, tenemos que dar esas matemáticas que necesitan, en el caso nosotros de ingeniería. Y pues hay una cuestión muy importante aquí que pasa, ¿no? Y en el caso de mi proyecto doctoral lo he visto, es que pues los estudiantes pues no ven la matemática, pues entonces ahí la reflexión es, sí es cierto, a lo mejor no ven la matemática con la que tratan en sus problemas profesionales, pero porque también en esa matemática pues la costumbre es cierta fórmula, algoritmo, técnica, y cuando llegamos a esos problemas pues hay una especificidad muy grande. Entonces hay una articulación con otro conocimiento de su propia disciplina, y claro, pues para poderse enseñar, lo que se hace el problema pues es idealizarlo a través de la modelación, lo que hacemos, y dejamos muchas variables por fuera. O sea, eso es lo que se ha tenido que hacer ante la necesidad de esto, ¿no? Y claro, está ahí. Entonces, esto que ustedes hicieron, que se me hace bien impresionante, porque en su momento también lo que se quería hacer acá, era en esta Universidad Mexicana donde trabajábamos, era generar cursos de matemáticas personalizados, o sea, para cada carrera, porque decían, no, es que si tal carrera se junta con la otra, pues luego reprueban, o sea, siempre ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, los índices de reprobación, 70%, 90% los de matemáticas, y los de matemáticas son los responsables, o sea, siempre hacen lo mismo. Idéntico, es como si un déjà vu, su vida y la vida de los otros, ¿no? Sí, como un espejo, o así un sueño, ya lo he vivido. Pero sí, entonces, aquí al hacer eso, o sea, el trabajo me imagino que es un trabajo muy arduo, porque viene lo complejo de cómo generar así contenidos curriculares con esa especificidad, y luego ahí viene lo más difícil, cómo entender los problemas. Entonces yo cuando estaba escuchándolo, y para el caso ese, ¿no? Y cuando vi el ejemplo de la suspensión del automóvil, pues ya lleva otra complejidad muy alta. Entonces, ¿cómo se hace? O sea, eso se me hace increíble cómo lo hicieron, pues para poder primero entender esos problemas, quiénes lo hicieron, pues me imagino que era gente experta, pero cómo hacer que el profesor de ingeniería, que casi siempre son ingenieros o matemáticos, pueda, o sea, les dieron un curso o algo para poderlos hacer que entiendan ese contenido, porque se me hace, o sea, primero impresionante el trabajo que hicieron, porque en ese momento se quiso hacer acá también, pero dijeron que no, o sea, ¿cómo vamos a hacer eso? No se hizo. Entonces, bueno, ahora que lo veo que sí es cierto, que sí se puede hacer. Entonces, bueno, me quedo impresionada, y mi pregunta, bueno, otra cosa, perdón, antes, es, y que lo como más importante resalto aquí, es la pregunta que tenía también antes, pero la contesto, la interpretación de los resultados. O sea, en un momento menciona que sí se le da esa interpretación. Yo creo que ese es el valor primordial que ustedes generan con estos cursos. Problemas contextualizados, claro, idealizados, pero le dan la interpretación al conocimiento matemático. O sea, eso es como el plus que tiene, o sea, lo que ustedes están presentando. Y pues ni modo, la parte triste, sabemos que hay que pues sacar estudiantes. Entonces no sé si en estos momentos ustedes conocen cómo está la deserción, cómo está la reprobación, y entiendo, bueno, que en el 2016 empezaron, entonces no sé si ya tienen un aporte generacional egresado. Entonces ahí sería eso interesante, porque es lo que les van a pedir, y los organismos acreditadores les van a pedir eso, y su escuela te lo va a pedir. Entonces sí, cosas así. Todo lo que has dicho, un déjà vu de nuevo, o sea, de lo que acontece en Argentina. Con respecto a los cursos, otra dificultad que se presenta, también lo pensábamos decir, el documento que sacó el Consejo de Decanos de Ingeniería, que ahora sí lo digo así con afecto, en realidad sé los nombres de lo que están allí, no logro entender en el buen sentido cómo lograron sacar ese documento, porque lograron el acuerdo entre todos, porque el documento está muy bien, digo, el documento está muy bien, pensar, trabajar de manera diferente de esto, pero ahora la dificultad está en eso, que efectivamente pase por las carreras. Y hay una dificultad que ni siquiera institucionalmente, ya ahora la universidad se hace cargo con esto. Cuando miro el documento dice que debería pensar en matemáticas pensadas para cada una de las ingenierías. Cuando uno quiere dar un curso para ingeniería química,
los profesores dicen, no, yo no quiero escuchar ese curso. ¿Por qué no quiero? Porque yo no tengo todas las ingenierías separadas y es imposible que en mi universidad vaya a estar separadas. Yo estoy dando a ingeniería química, electrónica, mecánica, civil, los tengo todos juntos. Entonces yo no voy a estar trabajando con un problema de ingeniería química, no vale la pena. Entonces lo que hacen es, me pongo en el lugar del profesor, tengo todas las ingenierías juntas, entonces dicen, no, yo prefiero darme una matemática básica, las herramientas básicas y que después, bueno, encuentren esas aplicaciones. Es difícil todavía ver qué es lo que pasa con los estudiantes. En algunas universidades podemos hacer la prueba de qué está ocurriendo con alguno, pero no logramos todavía el grupo de profesores que trabaje con una misma mirada. Entonces podemos lograr que el profesor de análisis 1 tenga una mirada, como está diciendo, pero el profesor de análisis 2, primero, no solo que no asiste a las reuniones, no le interesa, no quiere de esto, sino que va a seguir dando esa matemática que no está como el diseño curricular. Y eso es una gran dificultad. Trabajamos con los estudiantes, vemos, y eso es una de nuestras metas a largo plazo, cuando empiezan a salir los estudiantes. Nuestra intención ahora con esta carrera, la licenciatura en Administración Rural, que acá es así, venimos trabajando de hace más tiempo, estamos viendo la calidad del trabajo matemático que ellos hacen en sus trabajos finales. Cuando antes casi eludían hacer trabajos finales que tuvieran componentes matemáticas, porque era como que ellos habían visto una matemática que no les servía. Solo queremos ver ese grado de impacto que tuvo allí, como para tener algunas herramientas más, como para decirle al profesor, mira, estos acá, hemos estado mirando acá, mira la producción de los alumnos de acá, pasaron por este circuito, porque si no el profesor está diciendo, es que es mejor el modo en que se formaban antes, y no con este modo, que este modo no conduce a nada, no van a saber matemática y no van a saber nada, porque entienden que enseñarlo de esta manera es relegar todo de matemática y solo quedarme con una práctica utilitaria o resolverlo solamente por el software y eliminar cualquier pensamiento matemático de fondo, y no es esa la intención. Pues muchas gracias. Sí, es que necesitan ver, ¿verdad?, cómo han cursado para poder reconocer, porque es lo que les van a pedir. Claro. Y hay otra comisión. Sí. Después hay que hacer el sorteo del viaje a Argentina. Los que preguntaron, así que. Y lo que no contaba era que los que no participaron son los que van a subsidiar ese viaje. Así que, claro, ¿verdad? Los que no preguntaron, no van a saber nada. ¿No hay más preguntas? Okay. Agradecemos a nuestro invitado, el doctor Marcel David Pochulú, el haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que ha dado a nuestros colegas. A continuación daré lectura al reconocimiento. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a Marcel David Pochulú por su conferencia Determinación de un marco epistémico y didáctico de referencia para la enseñanza del cálculo en una carrera no matemática, impartida en la edición 130 del año 31 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, a los 21 días del mes de noviembre del 2019. Firma la doctora Rosa María Farfán, coordinadora. Para finalizar la sesión, compartiremos con la comunidad algunos avisos de interés. A los interesados en asistir a eventos académicos, les recordamos que se celebrarán próximamente la 22ª Escuela de Invierno en Matemática Educativa del 11 al 14 de diciembre en Mexicali, Baja California, México. Quinto coloquio de doctorado en Matemática Educativa del 25 al 29 de noviembre del 2019 en Silvestá, Campus Zacatenco. 11º Congreso Internacional de la Enseñanza Matemática, asistida por computadora, del 4 al 6 de diciembre del 2019 en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica.
segundo Encuentro Internacional de Matemática Universitaria y su didáctica, del 5 al 7 de febrero del 2020 en el Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica. 10º Simposio de Matemática y Educación Matemática y el 9º Congreso Internacional de Matemáticas, asistido por computadora, del 21 al 22 de febrero del 2020 en la sede de Federman en la Universidad Antonio Nariño, Bogotá, Colombia. Les recordamos que si desean difundir algún evento o convocatoria de interés para la comunidad, favor de dirigir la información a la cuenta de correo seminades@simvestab.mx. De parte del comité organizador, agradecemos a la comunidad y a nuestra coordinadora Rosa María Farfán todo el apoyo brindado. Los esperamos el 5 de diciembre en la próxima sesión del Seminario de los Jueves. Muchas gracias. Hay una más.